nuestro especialista. Mauro, ¿qué título te confiere la vida? Tu mérito en estudio. Un mérito, analista internacional. ¿Analista internacional? Sí, digamos que sí, analista internacional. ¿Hace cuánto que te dedicas al análisis internacional? Hace 6 años, más o menos, cuando terminé la universidad. Bueno. Ahí me empecé a dedicar de lleno a la internacional y docencia también, muchas clases. ¿Podemos decir que se vino o se disipó con lo que pasó el fin de semana? Me parece que Estados Unidos avisó. No solo avisó, sino que avisó y golpeó. Ok. Donald Trump le pegó Jugó, fuerte. digamos, en el ¿Cómo? tablero. Jugó más que la amenaza que suele hacer, jugó. Pues de hecho, debe ser la primera vez que de este gobierno que amenaza y golpea. Creo que en general siempre amenaza, no golpea, y ahora amenaza y golpeó. Y golpeó fuerte, porque golpeó con la única manera de poder golpear a Estados Unidos. ¿Pero sabes que no es la primera vez que hace esto en Medio Oriente? No es la primera. Es como que el gobierno anterior, si uno lo ve, él amenazaba también, tiene un estilo muy parecido al que tiene hoy, pero el único lugar donde golpeó fuerte fue 2 veces en Medio Oriente. Primero contra el ISIS y después cuando eliminó a Qasem Soleimani, no sé si se acuerdan, el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esa también la tomó Trump, esa decisión. Sí, la tomó Trump. Fue lo que estábamos hablando. Creo que fue en enero de 2020, una cosa así, junto de la pandemia. Tiene puesto los pantalones. Sí, y fue, de hecho, por eso digo, donde Trump golpea es en Medio Oriente. Si uno sabe que puede golpear, por ejemplo, a China no creo que golpee. Claro. A Rusia no lo va a golpear, de hecho, medio que está en el medio entre Rusia y Ucrania, no sé si está con Ucrania, está con Rusia. Pero en Medio Oriente golpeó fuerte y me parece que está poniendo un freno en el sentido de o negociás o te damos con toda. Claro. Ese es el punto, pero con toda es con toda. O sea, olvídate cualquier tipo de perdón o con cualquier tipo de clemencia que se pueda tener. No, van a ir con toda. ¿Hay riesgo de respuesta? El tema es qué tipo de respuesta puede tener Irán. Digo, hoy en día Irán está muy debilitado a nivel político, a nivel económico, a nivel militar. Incluso Israel le demolió todo. O sea, los ataques israelíes destruyeron gran parte no solo de las fábricas militares, sino del arsenal que ya tenía en diferentes almacenes Irán. Y hay que ver qué tipo de respuesta puede tener. Ojo, no se descarta que Irán pueda actuar en el exterior con un grupo terrorista también. Irán es experto en la preparación y el sponsoreo de grupos proxies terroristas, no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo. Y por eso hay que estar atento, ¿no? En términos de seguridad en todo el mundo. Pero bueno, a nivel militar no puede hacer mucho frente a Estados Unidos. Quizás atacar alguna base estadounidense en Irak, pero no mucho más que eso. Claro. ¿Y acá con la triple frontera? Bueno, la pregunta con la triple frontera que siempre me hacen, yo les digo, ¿y quién no está en la triple frontera? Porque si Irán es que Estados Unidos, Israel y demás están hace mucho más tiempo que Irán. Digo, es como en la triple frontera se deben juntar a jugar al truco, no sé, juntarse todos. Una mesa de póker, no sé quién falta en la triple frontera, pero sí es un lugar donde no hay prácticamente control de ningún estado. Ahí pasa de todo. Y pasa de todo, pasan drogas, pasan personas, pasa plata, pasa guita real, pasa guita falsa, pasa de todo. Pero bueno, sí es un foco que hay que tener en cuenta si uno lo quiere controlar, ¿no? Hay que meterse en el barro si uno quiere controlar. Te hago una consulta también. Vi que un ministro ruso salió a decir como que si tenían que defenderlo. ¿Qué tanta posibilidad hay de que, no sé, China, Corea del Norte, Rusia se sumen a esto? Me parece que te está refiriendo a Sergei Lavrov, que es el canciller de Rusia. Sí. Yo no creo que no van a dejar el pellejo Rusia y China por Irán. Sí, es un proveedor, es un amigo circunstancial que más que una cuestión política tiene que ver con estar del otro lado de Estados Unidos hoy en día. No sé si es que comparten demasiado más allá de la provisión se crea armamento. Bueno, los drones que usó Irán contra Israel, los drones Shahid en muchos casos, son lo que usa Rusia contra Ucrania. Son los mismos drones, mucha provisión de gas, provisión de petróleo, por supuesto todo por debajo de la mesa porque Irán está sancionado. Además de que le compran bastante barato. Imagínense si Irán no puede exportarlo al exterior, ahí en el mercado legal, lo exporta ilegalmente y mucho más barato, pero tiene que vender de alguna manera. En todo caso, se le caerá un mercado. Pero yo no sé si van a poner la carne al asador Rusia y China por Irán. ¿Qué van a ir a la ONU? Van a ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a decir, bueno, que termine la guerra. No van a hacer mucho más que eso. Pueden amenazar. No sé qué tanto lo van a salir a salvar a Irán. Al gobierno de Irán, sobre todo. ¿Luca? Con respecto a que Irán tiene una fija posición, viste, con el tema de no sus aliados, pero dice, bueno, nosotros estamos de este lado y todos los demás están del otro. ¿Considerás que por ahí Rusia, China están del otro lado con Irán o posiblemente en el caso de que esto escale porque Irán siga haciendo caso omiso a todo lo que dice Trump,
sí que se puedan meter por algún, no interés comercial, sino interés capaz ideológico? Ideológico, como dije, para mí más que correspondencia entre el régimen comunista chino y el totalitarismo iraní, digamos, ¿no? Te pregunto Sí. porque viste que dicen el avance del imperialismo, dicen ellos y todo eso. Sí, que también son imperiales, digo. O sea, Rusia Claro, lo que hizo con obviamente, Ucrania es es un imperial. relato. Y China también tiene una postura imperialista. O sea, si uno ve el sudeste asiático, es prácticamente, son casi todas colonias informales chinas. Claro. ¿No? A nivel comercial, por ejemplo. Pero sí que se han propuesto no es de ahora, hace muchos años, ya durante el siglo XXI sobre todo, un reposicionamiento que discute el orden impuesto por los Estados Unidos y que un producto de eso fueron los BRICS, son los BRICS. Claro. O sea, los BRICS son un producto de eso en el que Argentina, el gobierno anterior, quería formar parte. Irán quería formar parte también de los BRICS, que no se acuerdan, no sé si se acuerdan que jodían con el BRICSA. Sí, que se iba a sumar a BRICSA. Argentina y todo eso. Que incluso discuten. Irán ya es parte de los BRICS, ¿o no? ¿Cómo? Irán ya es parte de los BRICS. A ver, no es de los miembros originales, fue Ok. parte de los países que propusieron su adhesión, Sí. que incluso lleva, por ejemplo, a que... Ahí va. a que... ¡Epa! Ahí va. Ah. Ahí está mejor. Sí. A que no se use más el dólar, por ejemplo. Claro. A la hora de hacer intercambio comercial y se usen monedas locales, se usan rulos, se usan yuanes. Sí, era una manera de quitarle poder a Estados Unidos mediante dejar de utilizar su moneda local. Exactamente. El gran poder de Estados Unidos es el dólar y lo que sostiene al dólar son las balas. Es como que es una dialéctica entre dólar y balas, no lo que Es sostiene una sinergia. ¿Cómo? Es Una una sinergia, sinergia. claro, entre dólar y bala lo que sostiene al sistema comercial y financiero internacional. ¿No? Cuando antes era la libra, ahora es el dólar. No sé qué va a pasar después. Claro. Y otra pregunta, perdón. Viste que hay una distancia, digamos, no está uno al lado del otro como es Ucrania-Rusia, digamos. Están bastante alejados de Irán e Israel. Viste que todo se está manejando vía aéreo, misiles o no sé si hay algo a nivel espacial que se está manejando. Por ahora no. Por ahora no. No, Bueno, por ahora. pero- Por ahora. No, Yo la tiro. Mañana no sé. Claro. Digo, en ese sentido, ¿atenúa el nivel de agresión? Por ahí si estarían pegados, ¿fuese un poquito más fuerte o...? A ver, cuando los países son limítrofes, las probabilidades aumentan en cuanto a operaciones terrestres, no de ejércitos que vaya uno contra el otro, como fue el caso de Rusia con Ucrania. Claro. Acá hay varios países en el medio, sobre todo el más grande, Irak, que está en el medio entre Irán e Israel, y por eso son ataques justamente aéreos. En el caso de Israel, con su fuerza aérea, que es infinitamente superior a cualquier cosa que haya en Medio Oriente, sobre todo con Irán, que la fuerza aérea iraní es muy obsoleta, incluso tienen aviones de la década del 60, tienen aviones soviéticos, todavía a veces usan armamento que había desarrollado junto con Israel ante la Revolución Islámica de 1979, como que siguen utilizando Claro. cosas muy viejas, y por eso Israel envía sus aviones. En el caso de Irán, lanza misiles balísticos que tienen un mayor porcentaje de eficacia, por ejemplo, que los cohetes que tiraba el grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre de 2023, Sí. que aún así los sistemas de defensa antiaéreo israelíes deben tener alrededor del 90% de efectividad, 92%, pero bueno, hay un 10-5% que suele Ajá. caer. Por eso llama más la atención que lo otro. Lo que sí, yo no me imagino una invasión terrestre. Claro. O sea, una invasión terrestre, el único país que lo haría hoy en día podría ser Estados Unidos, que tiene la capacidad. Ya lo hizo en Irak en el 2003. Lo hizo, con el establecimiento de tropas no le fue muy bien. O sea, la situación en Irak no terminó del todo bien. Y yo no imagino un Israel haciendo una invasión militar, porque no tiene tampoco demasiado sentido. Irán es un país muy grande. Lo que sí se puede hacer en todo caso, si el conflicto no termina, es propiciar el cambio de régimen. No sé, el gobierno de los ayatolás no se sienta a negociar que haya un cambio de régimen donde se saca el gobierno de ayatolás y vaya a saber uno que va a venir. Bueno, Trump decía, dijo, make Iran great again. Sí. Así que... Ayer estaba con todo el tema de Miga. Sí. Y también dijo lo del unconditional surrender, que tienen que rendirse sin condiciones y sentarse bajo las condiciones de Estados Unidos. Te hago una consulta con Dale. respecto a la Argentina. Yo veo que, más allá del cuquismo, que está del lado siempre de enfrente de este gobierno, hay unos cuantos especialistas de políticas exteriores, analistas, que han criticado mucho el hecho de que la Argentina se haya posicionado tan fuerte sobre un lado. Que la política internacional argentina siempre fue ser neutral en casi todos los conflictos. Vos, como analista, ¿qué observás sobre la decisión de Javier Milei y de este gobierno de posicionarse fuerte del lado de Israel? ¿Es producente? ¿Es contraproducente? ¿Está bien desde tu punto de vista? ¿Está mal desde tu punto de vista? ¿Lo separás de tu punto de vista del análisis geopolítico Sí. general? A veces pasa Yo te eso, tiro la pelota y hacé lo que vos puedas. ¿viste? Ok. A ver,
Javier Milei tiene una posición no solo política, sino personal. Bien. No solo con el judaísmo, sino también con el Estado de Israel. Y no solo con el Estado de Israel, sino con el gobierno de Israel, que no es lo mismo. El gobierno de Israel de Netanyahu es el gobierno de más extrema derecha también de la historia del Estado de Israel y tiene una consonancia muy fuerte con Milei, sobre todo por el mensaje, que no es lo mismo el mensaje de Netanyahu hoy que el que daba cuando empezó a ser primer ministro en los 90 o el 2009, por ejemplo, en adelante, pero sí que se encuentra, yo creo que Milei ve a Israel como lo que diría Sanguinetti, el expresidente uruguayo, la última trinchera de Occidente, ¿no? Con Milei, que lo mira todo en términos así de Occidente y lo antioccidental, me parece que está viendo a Israel como la última trinchera contra la defensa contra lo que va en contra de los valores de Occidente, el liberalismo y todo lo que le gusta. Ahora, en términos de la Argentina, me parece que es la primera vez que un gobierno argentino es tan cercano al Estado y al gobierno de Israel. Claro. Uno podría decir, bueno, eso nos pone a los argentinos en un lugar donde podemos ser más amenazados por los enemigos de Israel que pueden atacarnos, pero ya lo hicieron y no es que necesariamente el gobierno argentino fuese amigo de Israel. Claro. La Argentina es vulnerable en todo caso ya de por sí, más allá de si el gobierno está a favor o en contra. Claro, durante los 2 atentados que sufrimos no era la posición tan alineada con Israel sí como con hoy. Estados Unidos. Sí con o sea, Estados el gobierno Unidos. de Menem, las famosas relaciones carnales de Guido Di Tella con los Estados Unidos sí, pero no necesariamente digamos, la cercanía que tiene Javier Milei hoy con el Estado de Israel. Eso no, eso sin dudas no, pero sí una cercanía del gobierno de Menem, en todo caso, con el Occidente, ¿no? Con todo lo de Estados Unidos después de la Guerra Fría y demás, que Milei yo creo que entiende en esa dialéctica que Israel es la última trinchera, ¿no? Como que es la última defensa y por eso hay que defender la ultranza. Me parece que viene por ahí. Claro. Digo, podemos ser blanco igual, digo, con o sin Milei podemos ser blancos igual, aumentará un poquito, sí, bueno, pero somos blancos de todas maneras. Yo no me preocuparía en si el presidente se acerca o no se acerca, sino en fortalecer nuestra capacidad de seguridad y defensa. Claro. En eso me preocuparía yo. Claro. Y en miras a lo que es, digamos, el futuro de esta, no sé cómo llamarlo, lo que es guerra aérea, llega a ser guerra, llega a ser un conflicto aéreo, no sé, digamos, en miras a lo que va a pasar. ¿Vos qué opinás? ¿Que esto se va a detener de una manera gradual? ¿Que esto sigue? ¿Que esto empezó para tener un buen rato? ¿O que de alguna manera, como bien decías vos, se puede dar esta alineación nueva, un nuevo régimen y bueno, chau, San se acabó con todo lo otro? Las posibilidades de que haya un nuevo régimen en Irán dependen enteramente de qué tanto se involucre la población. Por eso Netanyahu y el mismo Donald Trump también están constantemente hablándole a los iraníes, que en muchos casos están en contra del régimen de los ayatolás. No todos, yo creo que las grandes ciudades, pero que se me pasa, en las grandes ciudades se suele estar en contra de los regímenes más autoritarios, en el interior suele estar más a favor, ¿no? De esos gobiernos, de ese tipo de gobierno. Y me parece que el conflicto hoy puede seguir. Yo creo que Donald Trump ahora va a forzar una negociación. Ahora, si el ayatolá, el gobierno de Irán no sea una negociación, van a ir con toda contra Irán, o sea, no van a escatimar en recursos, sobre todo Israel, no tanto Estados Unidos, para debilitar lo suficiente a Irán para que negocie o para que se vayan. O sea, y ahí viene la otra consecuencia, que es, imagínense que se vuelven los ayatolás y hay una revolución en Irán como la que pasó en febrero del 79 que puso a este gobierno también, al gobierno de los ayatolás. Uno sabe cuándo empiezan las revoluciones, pero no cuándo terminan. Digo, uno no sabe en qué puede desencadenar todo eso. La última vez en la primavera árabe, terminó ganando un candidato de hermandad musulmán en Egipto, se le cortó la cabeza a Gaddafi en Libia y hoy Libia prácticamente no existe como Estado, es un Estado fallido. Estamos en un gran conflicto. Digo, es un gran problema, ¿no? Claro. Te hago una consulta también, porque veníamos hablando del tema de las armas nucleares. Sí. Yo por lo que tenía entendido, hay un tratado en que medio se le permitía a 5 países nada más tener armas nucleares, el resto no. El club nuclear. Claro. ¿Cómo afecta esto en esto? ¿Irán estaba en ese club nuclear? ¿No estaba? No, claramente no. El club nuclear, se está hablando de China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, no que eran la Unión Soviética en su momento, que eran los países que tenían ya el arma nuclear, la habían desarrollado y por eso consideraban que cualquier otro país que desarrollara armas nucleares iba a amenazar contra la paz internacional. Eso se consolidó en el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, del que Irán forma parte. Incluso el Parlamento iraní había propuesto la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear para que Irán pudiera desarrollar armamento nuclear, si se quiere, como una amenaza, pero Irán forma parte, por eso no debería producir energía nuclear que no fuera para uso civil, ya sea médico o energético. El tema es que con el
el enriquecimiento de uranio que estaban logrando en los últimos años, digo, con más del 60%, muy raro que sean fines pacíficos el enriquecimiento de uranio. Había algo raro ahí. Es muy raro, digo, es muy raro. Además, con esto de llamar todo el tiempo a la destrucción de Occidente, que es lo que hay que eliminar, digo, tanto el Satán grande que es Estados Unidos como el Satán pequeño que es Satanás, ¿no? El diablo, que es Israel. Digo, da toda la lógica de que estaban a muy pocos meses, semanas incluso de desarrollar armamento nuclear. Israel lo vio y atacó. Digo, la doctrina desde 1981 de Israel, que hizo lo mismo con el reactor nuclear 2 Irak de Saddam Hussein en Irak, la doctrina Begin se llama porque era Menachem Begin el primer ministro en ese momento, es ante una amenaza contra la supervivencia israelí, sobre todo de tenor nuclear, se elimina y punto. Y chau. Digo, no hay otra. Yo creo que estaban esperando a ver si las negociaciones entre Estados Unidos y Irán funcionaban, pero si no funcionaban, se elimina. Así. ¿Y Corea del Norte cómo influye en todo esto? ¿Tiene o sea, no sabemos bien claro si tiene o no armamento nuclear, no tenemos muy bien... Son medio raros los videos de Corea del Norte, ¿vieron? Cada vez que suben parecen los 50, además, como... Sí. Los están tipo muy la Wii, no sé si se atrasados. acuerdan que estaban así saltando, no sé, medio raro. Están cómo muy funciona Corea del atrasados Norte. En materia de tecnología, videojuegos pero- tienen un montón. Pero, ¿cómo juega Corea del Norte en esto? O sea, ¿vos qué pensás? ¿Que tiene armamento nuclear como para entrar también en esta guerra? ¿Cómo...? No me parece que Corea del Norte quiera arriesgarse tampoco por Irán, sí que es un socio, sí que es un aliado y demás, pero me parece que es un actor menor a tener en cuenta respecto de los otros como China y Rusia. Por supuesto, a tener en cuenta sí, pues tiene una gran parte de la población movilizada, tiene armamento, no sé si del todo moderno, de hecho es un país pobre, enteramente pobre y atrasado en muchos sentidos económicos, pero sí que tiene un armamento a tener en cuenta, aunque yo no es que lo descarto, pero lo dejo ahí en la repisa. Primero ver qué hacen Pakistán, China y Rusia, ¿no? Pakistán, que también es una potencia nuclear. Y declarada potencia nuclear con el enfrentamiento con la India. Lo que tiene, incluso India anunció que si Pakistán apoya a Irán, India va a apoyar a Israel. Y ahí sí estaremos hablando de algo que se empieza a correr hacia el centro de Asia, no hacia Asia Central. Yo no sé si tomaría lo de Corea del Norte hoy no es con seriedad, ¿no? Pero con tanta atención, pero sí tenerlo por las dudas, ¿no? Porque es un actor a tener en cuenta si es que se mete, ¿no? Y el posicionamiento de la OTAN, Europa, digamos, en Europa hay gobiernos que están más propensos a Estados Unidos, otros que son más tibios. ¿Cómo lo ves influenciando en esto? La OTAN, al igual que con Rusia, a menos que se ataque un miembro de la OTAN, no se van a meter. Israel no es miembro de la OTAN, es uno de los grandes temas, ¿no? Imagínense si Israel fuera miembro de la OTAN. Sí. La cantidad de veces que la OTAN, por la carta de la OTAN, debería haber participado en los conflictos de Israel y no lo hizo porque Israel no es parte de la OTAN. No se metería directamente. Sí que Europa me parece que entiende la amenaza de Irán es una amenaza a todo el mundo. Fíjense cómo cambió, porque cuando fue el ataque del 7 de octubre del grupo terrorista Hamas contra Israel, inmediatamente Europa y Estados Unidos y Occidente en general entendieron el derecho de Israel a defenderse. A las 2 semanas Europa ya había cambiado su posición, ahora no. Sabe que no pasan 2 semanas todavía, tío. Tenemos que ver qué va a pasar. Pero me parecería raro que Europa cambiara su posición como pasó con lo de la Franja de Gaza respecto a lo de Irán porque entiende que es una amenaza también. Además que, perdón, para mí Europa está buscando su propia identidad. O sea, no tiene identidad. Europa, ¿qué es la Unión Europea? Está desfigurado Europa. Completamente desfigurado. Incluso hoy podemos hablar de países europeos y seguir hablando del bloque europeo, sí, de Europa como Unión Europea. Pero medio que de a poquito se fue desarmando. O sea, hoy la tendencia es que los países velan por sí mismos y en todo caso hacen tratados bilaterales, que es lo que quiere Trump. Y esto de las uniones aduaneras, uniones políticas, todo eso. ¿Qué es el Mercosur, por ejemplo? Bueno, la ruptura de los BRICS y de todo eso también marca esa tendencia, ¿no? Y sí, una tendencia hacia romper con lo que estaba y volver a algo del siglo XIX, que es la bilateralidad. Acá o sea, también se está discutiendo mucho... 1 a 1. Tratado de libre comercio, si querés, pero no... Acá la Argentina también está discutiendo mucho el tema del Mercosur y todo eso. Se están viniendo todas... se está rompiendo todo. La OMS, todo. La afiliación de la OMS. La OMS y la OMC también. ¿No? La de salud y la de comercio, ¿no? Sí, también. Sí. Mismo la ONU, digo, Trump ha recortado fondos. Recorta. La ONU... Bueno, ¿ahora qué hace? El Consejo de Seguridad de la ONU, que se debería encargar de esto, están en un cumpleaños. Es que vos tienen... Es que es muy difícil el Consejo de la ONU porque cada uno tiene el poder de veto. Entonces, como tenés... Los que tienen poder de veto son, de hecho, estos 5 nucleares. Claro, sí, por eso. Entonces tenés a Rusia, China y Estados Unidos están en el medio. Entonces yo digo, te veto, ya está, no pueden hacer nada. De todas maneras, pasa lo siguiente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, las declaraciones que emite no son vinculantes, no son colectivas o obligatorias, son recomendaciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las resoluciones sí son vinculantes, son colectivas o obligatorias. La cuestión es, ¿para quién? ¿Quién la cumple? Claro.
O sea, los estados poderosos no cumplen lo que diga la ONU. Me parece que la ONU... Claro, está medio al pedo. Es como una persona que supuestamente es un referee que te dice no puedes hacer estas cosas y dice ¿y? Claro, si bueno, yo lo hago ese- igual, ¿qué me vas a hacer? Cuanto más poderoso sea el estado sancionado, más fuerte es el I. No, Claro. depende cuál sea el estado, pero sí que la capacidad de enforcement, de hacer respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad son prácticamente nulas. Terminan siendo casi recomendaciones, como lo hace la Asamblea General, lo que sí tiene una fuerte influencia mediática y la cuestión diplomática. Claro. Pero no pasa o sea, no se materializa en términos reales. No, en términos reales no te pueden hacer. Pongo el mismo ejemplo con el FMI, ¿no? El FMI te da plata, o te pide un préstamo, listo. Bueno, tenés que hacer esto. Vos empezás a hacerlo. El FMI te dice, che, no estás haciendo esto. Sí. Es distinto, Claro, o sea, tipo, sí. te el puede tema- presionar, pero después, ¿qué puede hacer? No tiene sus propias bombas para tirarte. No. Tiene grifos diplomáticos, si querés, pero... Sí, pero te puede dejar afuera de muchas cosas. Te puede dejar O sea, afuera de después otras del cosas. lobby que se haga por atrás, Claro. de dejarte afuera por no pagar, que es otra. Lo que pasa con el FMI y la Argentina, en este caso, por ejemplo, que si bien, ojo, el gobierno está en línea con el FMI, está siguiendo lo que hace el FMI, lo que solicita el FMI, le prestó mucha guita a la Argentina. Sí, eso Le seguro. prestó- ¿Vieron cuando yo me acuerdo que en su momento, cuando estaba, cuando era... iba a decir el gobierno de Massa, pero no, fue el gobierno de Alberto. Sí, sí, sí. Casi me confundo. Más o menos. Más o menos. Cuando era Massa ministro de Economía, que había una idea de aliarse con... que Argentina se aliara con Egipto, porque eran los dos principales deudores del FMI. Entonces lo iban a presionar para que el FMI le diera mayores ventajas, porque si no quebraba el FMI. Claro. De hecho, somos expertos en Argentina en su momento cuando fue ahora me peca el vicio más historiador. Cuando fue la crisis de 1890 en la Argentina, la crisis especulativa, la primera que tuvimos con Pellegrini y demás, la principal casa prestamista de Inglaterra, la Baring Brothers, cuyos principales activos estaban en la Argentina, quebró. Por Argentina. O sea, quebró por Argentina. No sería Llegamos a la primera Berman vez. Brothers. No sería la primera vez que Argentina hiciera eso, pero bueno, o sea, sí que los organismos internacionales hoy en día no tienen... Ojo, cuanta más bilateralidad haya entre estados, cuanto más uno a uno, los organismos internacionales pierden cada vez más peso. Estábamos hablando antes de que llegues que los demócratas en Estados Unidos le quieren cobrar esta decisión a Trump. ¿Ves que puede Con el florecer? impeachment. Claro, puede florecer esa estrategia Bueno, que demócrata. lo ¿o manden qué? al Congreso a ver si sale. O sea, yo no Claro. sé, con una... Recuerden que después de las elecciones, en los Estados Unidos, Trump tiene todo. O sea, tiene Cámara de Representantes, tiene Senado, tiene la Presidencia, incluso una Corte Suprema favorable. O sea, no hay... Claro, es muy abrazo. en todo caso, podrán ir por la prensa, podrán decir, bueno... informalmente es como que si Estados Unidos se hubiese declarado la guerra, pero no lo hizo porque el único que lo puede hacer en términos legales es el Congreso de los Estados Unidos, declarar la guerra. No lo puede hacer el presidente, pero no fue una declaración de guerra, fue un ataque. Es como Claro. No, un dicen gris. que ellos dicen lo que lo dijo AOC, decía que eso tendría que haber pasado por el Congreso y Trump lo que dice es, no, hay ciertas circunstancias, no sé bien cuáles, pero seguramente tenga razón, en las cuales se puede obviar el Congreso para este tipo de ataques. A ver, ya lo hizo antes. No, Sí. no es la primera vez. Me parece que es por una cuestión más bien de pegarle a Trump, sobre todo con un partido demócrata que no se hicieron cuenta, bueno, era bastante obvio. En las últimas elecciones estuvo completamente perdido. O sea, ya que el candidato original, después terminó siendo Kamala Harris, Sí. pero que, que de facto era la presidenta también más o menos Sí. en Estados Unidos, Sí. otra cosa como Era pasó en Massa. Argentina. Me parece que en el caso de los Estados Unidos el Partido Demócrata estuvo muy perdido por ponerlo a Biden como candidato inicial y que nadie quería hacerse cargo. Sí. O sea, el gobierno de Biden fue muy malo en muchos sentidos fue muy malo, porque no fue también tuvo la pandemia, ¿no? Eso hay que decirlo, por una cuestión de indecisión, ¿no? Con muchas cosas que llevaron un gobierno que nadie quisiera hacerse cargo de ese gobierno. Entonces terminó poniendo de último manotazo a Kamala Harris y Trump ganó en parte no solo por ser Donald Trump, sino por lo mal que le fue al otro gobierno. Claro. Entonces ahora es como que el Partido Demócrata va a tratar de reconstruirse en un momento donde está débil. O sea, el Partido Demócrata está débil. Sí, está muy Bueno. parecido al cuquismo acá. Está débil y desordenado. La policía de bueno. Los Ángeles salió a pedir perdón a Irán. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Sí, ahí lo paso, lo subió la derecha diario. Salió a decir como... Pero es lo más cipayo que puede existir. sí. ¿Cómo le vas a pedirle perdón a Salió otro a apoyar país? a Irán. O es parecido a lo que hizo Kicillof acá con los uruguayos. Bueno, igual ahí se disculpó por por el posteo de Irán. Mirá. Ah, no. No, bueno, había posteado antes, ahora pidió perdón por haberlo posteado. Pero antes había Sí. apoyado a Irán. En un momento apoyó a Irán y después dijo, bueno, discúlpeme. Pero está Nixon, creo Rarísimo. que... Hay una gran diferencia, sobre todo, y uno lo ve con las elecciones y demás, aunque cambió un poco la tendencia en la última elección, entre lo que son las costas de Estados Unidos y el interior de Estados Unidos. O
O sea, en el interior de Estados Unidos, uno se fija en el pueblo, en las no ciudades, Trump arrasó. Sí. O sea, en el interior de Estados Unidos... Le voy a comentar cómo funciona para que se entienda de Estados Unidos. En Estados Unidos, en general, la política se mueve en las costas, que son las que más dinámicas económicamente, suelen ser más demócratas, tipo de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, se llama todo el estado de California. Pero cuando uno va a ver el interior de Estados Unidos, que es en definitiva el que mueve las cosas, el que movió, por ejemplo, las cosas para ir a la Primera y Segunda Guerra Mundial, no ese que hay que movilizar para que esté de acuerdo... ese no se mueve por este tipo de cosas. Claro. O sea, ese motor estadounidense que está en el medio, que es un motor estadounidense que tiene en la cabeza a Donald Trump, pero no Donald Trump ahora, sino la ideología de Donald Trump, la única manera de movilizarlo es cuando siente una amenaza real contra su integridad. Claro, cuando se le mueven las tripas. Claro, cuando se le mueve la tripa y decir, loco, bueno, las Torres Gemelas. Sí. O sea, las Torres Gemelas movilizaron a ese Estados Unidos de adentro para llevarlo hasta Irak. O sea, lo llevaron incluso con el Partido Republicano, que era muy reacio a hacer este tipo de operaciones. Incluso el propio Donald Trump tiene opositores en el Partido Republicano que dicen no podemos gastar plata en esto. Bueno, no podemos meternos en conflictos que no nos pertenecen. De esto que vos decís es que se flashea el tema de que las Torres Gemelas fue un autoatentado, esas cosas. Yo no creo en eso. O sea, yo te digo de teorías conspirativas elijo no creerlas, pero sí que ahora a la hora de mirar la movilización del Estados Unidos profundo, Irán me parece que podría llegar a hacerlo siempre que ataquen a algo estadounidense. Por ahora no lo hicieron. Por ahora amenazan a Occidente. Claro. Es Israel. Sí, Israel no, digo. Es como todo el mundo. Yo, si amenazan a todos, bueno, no pasa nada. Mirá si me van a venir a mí. Ahora, cuando me atacan directamente, ahí, loco, ¿qué te pasa? Bueno, y ahí saltamos todos, tipo... Y sí, y por nos supuesto. unimos, vos y yo estamos peleados, pero vienen ellos a por nosotros, nos unimos entre los dos para ir a hacer lo que Y es la única manera de mover al interior de Estados Unidos, que si no, lo que uno ve en las redes, lo que pasa en las tomas de las universidades en apoyo de Hamas y Hezbollah, claro. Lo que pasa con esto de, bueno, estar en contra de Trump, los actores de Hollywood, digo, esa realidad de Estados Unidos no es la realidad de todo Estados Unidos. Está la realidad de las costas, la realidad de los que se permiten ser más, si se quiere, liberals, el término en inglés de la palabra, y después el interior de Estados Unidos, que es conservador al palo. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Un placer. Maro. ¿Tenés tiempo para quedarte un rato más? Tengo tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a preparar la columna de Oli Jones, que vaya Tomás Oli, que viene también en esta línea.